puedan localizar en el Facebook Live de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas y en nuestra página de Facebook. Pues mucho gusto volvernos a encontrar. Buenos días a todas, a todas. Les damos la más cordial bienvenida al webinario internacional titulado El trabajo agrícola a contracorriente, explotación, confinamiento y salud. Mi nombre es Nisi García y soy integrante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas aquí en México y tengo el gusto de acompañarles como moderadora en este espacio de reflexión, análisis y diálogo. Este evento es una organización entre la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas y la Academia de Investigación y Teoría Sociológica de la Universidad de Sonora. Tiene el propósito de visibilizar y discutir las condiciones laborales, sociales y de salud que enfrentan las y los trabajadores agrícolas en México y otros contextos internacionales. El día de hoy nos acompañan tres destacados ponentes cuyas investigaciones y trayectorias nos permitirán profundizar en temas clave como la explotación laboral, las políticas de confinamiento, el racismo estructural y los efectos del cambio climático en la salud de las y los jornaleros agrícolas. Antes de presentarles a nuestros panelistas, pues les voy a recordar ahora que el evento va a ser posteriormente publicado en nuestras redes sociales de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, en este caso nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. Eh, y bueno, pues vamos a dar inicio. La idea de trabajo va a ser que nuestros ponentes nos van a platicar de los temas que nos han preparado y al finalizar todas las ponencias vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas, las cuales pueden dejarnos a través del chat, y posteriormente, si alguno o alguna de nosotras vemos la transmisión en Facebook, también nos la podrán hacer llegar. Eh, y bueno, vamos a darle paso a nuestro primer ponente, el doctor Diego Michel Macías Poitrin, quien forma parte del Departamento de Estudios Internacionales en el King's College London, Inglaterra. Diego es doctor en Economía Política Internacional por el King's College London, institución en la que por ahora se dedica a la docencia de cursos en economía política. Sus líneas de investigación conciernen principalmente al proceso de trabajo agrícola y las dinámicas de organización y sindicalismo, especialmente en contextos de producción inserta en cadenas globales de valor. A la par de sus estudios de doctorado, Diego ha colaborado con varias organizaciones no gubernamentales, tanto en México como en Reino Unido, desarrollando investigaciones y proyectos alineados con los temas de economía, política agrícola, trabajo jornalero y organizaciones de base. Adelante, Diego. Muchísimas gracias, Nisi, por la introducción. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este webinario. Muy buenos días a todos y todas. Y buenas tardes si alguno de ustedes está como yo en otro uso horario. O buenas noches, nunca se sabe. Eh, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a empezar compartiendo la pantalla, esperando que funcione. Tengo por ahí la presentación de PowerPoint. Me dirán ustedes si se ve en todo su esplendor. Muy bien. Eh, pues sí, siempre es muy grato y es un honor participar en esos encuentros y lo hago siempre también con la humildad que requiere la observación, digamos, desde lejos, porque a pesar de dedicarme a la investigación de temas que conciernen al campo mexicano y al trabajo agrícola mexicano, pues lo hago en este caso desde el Reino Unido, donde llevo ya varios años residiendo y se me escapan un montón de cosas, obviamente. Así que es muy enriquecedor siempre participar en estos eventos, en parte también como un observador externo. Así que agradezco también la invitación y la asistencia de todos y todas ustedes. Hoy voy a hablar particularmente del problema de la intensificación del trabajo que evidentemente no tiene nada de nuevo y definitivamente no soy pionero en la materia, eh, pero que quiero compartir algunas reflexiones acerca de la importancia que tiene para explicar la manera más o menos específica en la que
ciertos procesos productivos en el sector hortifrutícola tienen lugar eh, en ciertas zonas de México, sobre todo del noroeste mexicano, abocadas a la exportación de frutas y verduras, y cómo estos procesos también se han transformado últimamente. Y lo quiero conectar también con, con los nuevos retos y los nuevos alcances que el sindicalismo independiente y otros movimientos sociales y laborales ligados a las organizaciones de base, muchas de ellas organizaciones feministas, compuestas sobre todo por mujeres, eh, que, que tratan temas laborales y no solo, eh, digamos que como el problema de la intensidad del trabajo y de la constante intensificación del trabajo agrícola forma parte, digamos, de las nuevas estrategias de organización y de las nuevas estrategias de lucha de organizaciones como estas. Entonces, lo que voy a hacer hoy brevemente en estos 15, 20 minutos es compartir algunas reflexiones vamos, que fueron resultado de mi investigación doctoral, la cual recién concluí el año pasado. Eh, Como les decía, hablando de algunos cambios en los procesos productivos y por tanto también las formas de explotación laboral en la agricultura de la exportación. Yo hice una investigación sobre todo en San Quintín, en Baja California, y también un poco en Sinaloa, en el Valle de Culiacán. Las reflexiones que aquí voy a presentar son sobre todo acerca de San Quintín, pero quiero esperar que algunas de ellas también tengan la capacidad de replicarse y de ser relevantes en otros contextos, no solo en México, sino también en otras zonas periféricas y semiperiféricas del mundo. Eh, Intentaremos, como siempre, poner el acento sobre la agencia y el protagonismo de trabajadores y trabajadoras agrícolas. El punto de partida es muy relevante, obviamente, es el de las grandes movilizaciones de 2015, las grandes huelgas de 2015 bueno, a través de las cuales las trabajadoras y los trabajadores obtuvieron resultados importantes, victorias importantes. Y nada, y explicar quizá, o por lo menos arrojar un poco de luz sobre la manera en la que la dialéctica, si lo queremos ver de manera un poco académica, pero digamos esta relación a dos bandas, a dos vías, entre por un lado los cambios en las formas de organizar el trabajo, en las formas de organizar la producción agrícola, son siempre el resultado también de las respuestas, la resistencia vamos, la actividad misma de los y las trabajadores, ¿no? Siempre hay una dualidad aquí, ¿no? Nunca se trata de procesos nada más de ida sencilla, sino siempre es de ida y vuelta. Eh, no creo que haya que introducir mucho el contexto del Valle de San Quintín. Como ustedes seguramente lo saben muy bien, zona muy importante para la producción y exportación de frutas, sobre todo frutos de bosque, frutas rojas y otras verduras hacia los Estados Unidos. Eh, Así que podemos pasar directamente a los temas, bueno, a la pregunta y a los conceptos que hoy nos atañen. ¿Por qué, ¿por qué hablo de intensidad o por qué vamos a hablar sobre todo de intensidad y no de productividad o de eficiencia? Bueno, son conceptos distintos, son tres cosas completamente distintas. Por un lado, eh, la productividad, que solemos a veces confundirla con la eficiencia, ¿no? Decimos, hoy tuve un día muy productivo en el trabajo. No necesariamente fue productivo, fue eficiente o probablemente fue muy intenso y pudiste desarrollar muchos de los objetivos que te habías puesto, pero la productividad tiene que ver, sobre todo, o los incrementos en la productividad tienen que ver con el uso de tecnologías que reducen el trabajo necesario para producir mercancías y en todo caso para producir valor. De modo que, sobre todo a través de tecnologías como maquinarias y automatizaciones y demás, se puede reducir el trabajo humano necesario en el proceso productivo. La eficiencia tiene que ver con el uso eficiente, valga la redundancia, de los recursos disponibles, y la intensidad o la intensificación del trabajo tiene que ver con aumentar la cantidad de esfuerzo, si es que la podemos medir, o la cantidad de trabajo humano necesaria para realizar ciertas tareas. Así que son tres cosas completamente distintas. Y lo que es muy relevante, a mi parecer, en el mundo agrícola, particularmente en el noroeste mexicano, o en el contexto de San Quintín, es
bueno, primero que nada, obviamente entender que el trabajo agrícola siempre ha sido intenso, siempre ha sido rudo, siempre ha sido difícil, pero de manera muy concreta, como respuesta a algunas de las victorias que también obtuvo el movimiento laboral, el movimiento jornalero en 2015, y no solo en 2015, sino desde entonces, ha habido varios episodios, quizá menos importantes o menos grandes en su dimensión, pero igualmente, vamos, relevantes en cuanto a las victorias que se han obtenido. Eh, Cómo en respuesta a estas movilizaciones de jornaleras y jornaleros, el capital mismo cambia algunos de los procesos productivos e incrementa la intensidad del trabajo en ciertos espacios concretos, sobre todo, por ejemplo, a la hora de la cosecha, pero no solo, también otras fases del proceso, sobre todo para mantener la tasa de ganancia. Eh, el, el balance de fuerzas entre trabajo y capital es muy importante para explicar esto, porque la tendencia inmediata o automática del capital sería alargar la jornada laboral. Pero eso no es tan fácil, no se puede siempre, aunque sucede, pero no se puede siempre, eh, por una serie de limitaciones legales, pero también por la resistencia misma de los y las trabajadores. Mientras que invertir en tecnología que permita incrementar la productividad, obviamente es muy caro y además, sin entrar demasiado en minucias teóricas, pero es eventualmente invertir en tecnología implica reducir el, el trabajo humano, el trabajo vivo, eh, que digamos que se incorpora en la producción de cada mercancía, o en este caso de cada kilogramo de fresas o de jitomates. Y, y a la larga eso reduce también la tasa de ganancia, cosa que lleva eventualmente a crisis económicas para el capital o para un sector particular del capital. Entonces, la pregunta siempre es, ¿de qué manera específica se van a combinar cambios en la productividad del trabajo con cambios en la duración del trabajo, con cambios en la intensidad del trabajo, ¿no? Y la literatura convencional acerca de la agricultura, del trabajo agrícola, del desarrollo agrario, no necesariamente considera el problema de la intensificación y mucho menos el de la explotación laboral, sino que tiene un interés particular por discutir cambios tecnológicos. Hay obviamente excepciones muy importantes, incluso en el contexto mexicano. Laura Velasco, Christian Sloninsky han escrito mucho acerca de los cambios en los procesos productivos desde el punto de vista de cómo también el trabajo se ha vuelto más intenso. Pero digamos que en general, la literatura, llamémosla mainstream, o los acercamientos convencionales al trabajo agrícola suelen poner el acento sobre cambios tecnológicos que en teoría facilitarían el trabajo, aunque como vemos, no siempre es así. Em, bueno, esto ya lo he dicho un poco. ¿Por qué importa hablar de intensificación del trabajo? Eh, porque nos permite arrojar luz sobre la manera en la que se combinan distintas formas de explotación. O sea, no solamente la explotación relativa del trabajo humano, que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos, a través de los cuales hay cada vez menos tiempo de trabajo socialmente necesario en la producción de una mercancía, con formas de explotación absoluta que tienen que ver, como he dicho, con cuán intenso es el trabajo y cuán largo puede ser la jornada laboral. Y la pregunta empírica en cada contexto específico, pues es cómo se combinan estas dos maneras. Porque obviamente hay desarrollo tecnológico, obviamente hay fuerzas de automatización, de mecanización que permiten hablar de productividad. Y por ejemplo, en el caso agrícola, no son nada más las máquinas que desde luego existen, sino también, por ejemplo, procesos de biotecnología, mejoramiento de semillas, de variantes de plantas, uso más eficiente de agroquímicos y de mejores agroquímicos. En fin, hay una serie de procesos que tenemos que considerar tecnológicos: la irrigación, la construcción de túneles, de mallasombras, de invernaderos, en fin, toda la plasticultura que viene. Entonces, desde luego que hay una serie de desarrollos tecnológicos que incrementan la productividad del trabajo, pero a su vez hay una situación muy observable de intensidad, de intensificación del trabajo. Em,
esta intensificación adquiere características específicas en contextos agrícolas, para generalizar, diremos, del sur global, de zonas, digamos, periféricas o semiperiféricas de la economía global, como México, pero no solo, lo mismo se puede observar, por ejemplo, en el norte de África, en otros países de Latinoamérica, en el sudeste asiático, porque, porque descansa sobre dos fenómenos principales y otros más, pero dos que mencionaré. Uno tiene que ver con la disponibilidad del ejército industrial de reserva, si queremos decirlo así, ¿no? De esta especie como de excedente de mano de obra estructural e históricamente expulsada de zonas rurales, de comunidades campesinas a través de procesos de descampesinización, pero no solo de zonas rurales, también eh, cada vez más también de zonas urbanas y semiurbanas, donde no hay un sector industrial o un sector de servicios suficientemente amplio como para absorber a este, a este ejército laboral de reserva. Y el otro proceso tiene que ver con dinámicas de sobreexplotación del trabajo que estructuralmente también caracterizan la producción no solamente agrícola, también en otros sectores en zonas periféricas y semiperiféricas de la economía global. Sobreexplotación, como también lo desarrollaba Rubí Mauro Marini ya en los años 70, eh, como una combinación de estas formas de explotación de las que hablaba hace unos minutos, donde prevalece la intensificación del trabajo por encima de los esfuerzos por volverlo más productivo. Y y esto tiene que ver también mucho con las dinámicas de reproducción social del trabajo, que como sabemos son dinámicas no solo en contextos como el mexicano, sino a nivel global en general, son dinámicas donde, donde el tema del género, el tema de la doble o incluso triple explotación del trabajo, sobre todo femenino, es muy importante. En contextos además de informalidad laboral, informalidad institucional, informalidad de acceso a servicios públicos, etcétera. Entonces, esas son las dos grandes, digamos, características que permiten también explicar por qué en el contexto mexicano, latinoamericano, del sur global en general, el trabajo agrícola es mucho más intenso. Y quizá una reflexión, algo que no he dicho, pero no es banal, porque si ChatGPT puede escribir esta presentación o puede escribir un libro, si la inteligencia artificial puede generar códigos de programación, ¿por qué no podría haber tecnología suficientemente avanzada como para automatizar al 100% la cosecha de fresas o de jitomates? Desde luego que se puede, y existen prototipos y hay robots y demás, pero el hecho de que no se apliquen estas tecnologías tiene que ver justamente con que hay una serie de dinámicas estructurales que permiten, digamos, eh, por los temas de sobreexplotación de los que hablaba, por las dinámicas informales de la reproducción social, que permiten que en zonas como México eh, sea todavía el trabajo humano de manera intensiva el cual venga explotado. Em, ¿Cómo se aprecia la intensificación entonces en cuestiones más concretas? Creo que hasta ahora quizá he sido un poco más teórico, pero hay ciertas cosas que son muy puntuales. Se observan muchos, por ejemplo, reorganizaciones de las cuadrillas, de las tareas en los campos, en los surcos, de los espacios mismos, de las dimensiones de los campos, de los surcos, de los invernaderos, que permiten un poco como lo hacía ya el Taylorismo hace 150 años, permiten hablar, digamos, de una especie de administración más científica del trabajo, ¿no? O sea, esta idea de que todo sea eficiente, de que no haya tiempos muertos, de que no se pierda un solo segundo en los procesos productivos. Eso intensifica el trabajo. Eh, la práctica ya muy común en las cosechas del salario a destajo, que como ustedes saben, hace que el salario final de los y las trabajadores varíe de un día a otro, se ha extendido a otras fases de la producción. Entonces ya no es solamente en la cosecha, sino también en fases de preparación de los campos, de los surcos y demás. Y eso hace
eso, bueno, eso incrementa, perdón, la competencia entre trabajadores y trabajadoras, pero también tiene implicaciones importantes para la manera en la que se puede hablar de una especie de robo institucionalizado de los salarios, ¿no? Y el tema, por ejemplo, que ha sido muy estudiado sobre la diferencia entre salarios integrados y salarios desintegrados, y la manera en la que en el salario integrado las contribuciones en casos de formalidad laboral, obviamente no en casos de informalidad laboral, pero las contribuciones que pagan los empleadores al IMSS para efectos de seguridad social, en realidad están calculadas sobre un mínimo que no tiene absolutamente nada que ver con el salario a destajo que los y las trabajadoras eventualmente perciben, sobre todo en momentos de cosecha, cuando el salario puede aumentar. Además de estas cosas, hay otros fenómenos que ayudan a explicar por qué y cómo se ha intensificado el trabajo. Uso de ciertas tecnologías cuyo objetivo no es necesariamente volver el trabajo más fácil, más sencillo, entre comillas, o más productivo, sino disciplinarlo más, controlarlo mejor. El uso de códigos de barras, de tecnologías de GPS para mantener un control y una disciplina severa sobre todos los movimientos y todos los indicadores, digamos, de desempeño de los trabajadores. Y otros sistemas de control, digamos, institucional. El tema de las certificaciones privadas, ¿no? Dentro del contexto de responsabilidad social, algo que James Daria ha estudiado mucho también en el contexto de Baja California, como esquemas que las empresas formales usan, además son esquemas privados, usan también para disciplinar de cierta manera a los y las trabajadoras y limitar el impacto o la capacidad de los sindicatos independientes y de otras organizaciones de incidir en los procesos productivos. El tema de las visas temporales para migrar 3, 6 meses a los Estados Unidos o a Canadá incluso y trabajar en los campos allí es también un mecanismo que disciplina el trabajo en Baja California y por lo tanto lo invita, entre comillas, a ser mucho más intenso, de cierta manera a aumentar, o sea, que el trabajador él mismo o ella misma eh, incremente sus propios ritmos, incremente sus propias cargas laborales bajo la promesa de que un buen desempeño le permitirá obtener la visa para después trabajar durante 6 meses en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O la manera en la que se ha hablado mucho de cómo los empresarios agrícolas en la región han cabildeado para que se vuelva a permitir el trabajo adolescente en los campos, o en la manera en la que han también encontrado cómo invitar, entre comillas, trabajadoras y trabajadores que vienen de nuevos estados de la República, que no son tradicionalmente los estados expulsores de jornaleras y jornaleros, lugares como Puebla, Veracruz, pero incluso Michoacán, Guanajuato. Eh, Se habla incluso ahora, en algunas notas periodísticas lo he visto, de trabajadores centroamericanos, cosa que hasta hace pocos años no se discutía en este contexto. Y aunque es difícil investigarlo, pero el rol del crimen organizado también está ahí como fuerza, digamos, de control social, de control del territorio y eventualmente de disciplina de los ritmos del trabajo. Y esto, por ejemplo, en Sinaloa es mucho más obvio, mucho más evidente de lo que puede ser en otras partes del país. Em, para cerrar brevemente, porque creo que ya me estoy pasando con los tiempos, creo que es importante, bueno, no solo decir que es relativamente sencillo reconocer los efectos de la intensificación del trabajo. La gente habla de mucho mayor cansancio, mucho mayor desgaste físico. Esta noción muy común de que sí, el salario puede subir también como resultado de las huelgas y de las movilizaciones de las y los trabajadores, pero también sube el trabajo, es decir, suben las expectativas de los empleadores y los objetivos que los trabajadores tienen que cumplir y vamos, sube, sí, sube la intensidad del trabajo. Y la manera en la que los sindicatos independientes como el SINJA en Baja California y otras organizaciones de base en otras partes del país han podido actualizar algunas de sus demandas como respuesta justamente a estos cambios. Y entonces
la manera, por ejemplo, en la que eh, se discuten los salarios desintegrados, o la manera en la que se exigen, por ejemplo, que las empresas cumplan con los bonos, y ahora los bonos de utilidades, la manera en la que se exige que cumplan con contribuciones al IMSS que reflejen exactamente el salario de destajo y no nada más el salario diario, o la manera en la que se discute, la forma en la que se tienen que articular no solamente temas estrictamente laborales, sino también aquellos que tienen que ver con la vida fuera del espacio laboral, con la vida en las colonias, en los lugares donde ha habido asentamientos, no solo recientes, sino ya en las últimas décadas de trabajadores migrantes. Y todo esto basado justamente en un ejercicio del poder estructural de las y los trabajadores, es decir, la capacidad que han tenido y que tienen todavía de incidir y de no solo incidir en el proceso productivo, sino de frenar el proceso productivo en los momentos más cruciales. No es coincidencia de que la mayor parte de las huelgas, de los paros que tienen lugar en San Quintín o que han tenido lugar en San Quintín en los últimos 10 años, han ocurrido siempre en el momento, digamos, ¿cómo se dice? En la época en donde la cosecha está, digamos, en su máximo esplendor, ¿no? Y como ustedes saben, se trata de productos agrícolas muy delicados que requieren de una cosecha muy veloz y después de un transporte muy rápido. Entonces, interferir con ese proceso ha resultado siempre muy útil para las organizaciones de trabajadores para después poder negociar y obtener eh, grandes victorias. Justamente hace unos meses, en enero, eh, me parece que en el rancho El Milagro de Baja se obtuvo estamos hablando de algo así como 1,800 trabajadores que se organizaron y con el apoyo del SINJA, del Sindicato Independiente de Jornaleros, lograron un aumento de hasta 36% en el pago a destajo. Entonces, hay obviamente ejemplos muy positivos que nos permiten ser también un poco optimistas acerca de las dinámicas en las que se puede reconocer que el trabajo ha cambiado y por tanto las respuestas de los sindicatos y de las organizaciones también cambian. Lo voy a dejar ahí. Habría querido también quizá discutir un poco algunas de las implicaciones que el nuevo marco legal en México, bueno, nuevo, ya tiene como 5 o 6 años, pero que tiene para la organización sindical independiente, pero quizá lo podemos dejar para la discusión más adelante. Eh, entonces, sí, lo dejo ahí y nada, les agradezco mucho por escucharme durante un poco más de 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Em, Nada más aprovecho a decirle a quienes estamos por acá que ya estamos en Facebook Live, ahora sí. Pero bueno, retomando lo que Diego nos comparte, pues muchas gracias por tu exposición tan clara y tan profunda, sobre las dinámicas, ¿no?, de explotación laboral y las formas emergentes de organización en el campo agrícola. Sin duda, estos aportes que nos dan nos ayudan a todos y a todas quienes estamos pues de alguna manera en este tema, a comprender mejor cómo se reconfigura el trabajo jornalero en estos contextos globalizados. Pero bueno, ahora continuaremos con nuestro segundo ponente. Este, Tenemos el gusto de escuchar al doctor Gerardo Rodríguez Solís. Él es becario postdoctoral en la University of California, Berkeley, y viene a platicarnos sobre el tema de contrainsurgencia, confinamiento y racismo, la política social y empresarial en campos agrícolas de Sonora. Y bueno, les doy una breve semblanza de Gerardo. Gerardo es becario postdoctoral en la University of California, Berkeley. Sus investigaciones se centran en el análisis etnográfico e histórico de la migración laboral, el capitalismo agrario, el racismo antiindígena y la formación de Estado. Gerardo obtuvo el doctorado en antropología por la Universidad de California Santa Bárbara en el 2024, la maestría en antropología social por el Colegio de Michoacán y la licenciatura en sociología por la Universidad de Guadalajara. Sus publicaciones presentan diferentes aspectos del trabajo agrícola, política social, como la Carta Económica Regional, exclusión financiera con el Journal of Development Studies, Memoria y Resistencia en la Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo,
Narrativas raciales en la revista del Noroeste de México, Violencia de Estado, capítulo en un libro de derechos humanos y segregación espacial, capítulo en un libro sobre racismo. Actualmente Gerardo está escribiendo el manuscrito de su libro Capitalismo Racial en Geografías Carcelarias Agrícolas. Adelante, Gerardo, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muchísimas gracias a Nisi García, a Eduardo Calvario por la invitación y organización de este evento. Muchísimas gracias a la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas y a la Universidad de Sonora. Eh, y bueno, voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, lo que les voy a presentar son parte de los resultados de una investigación que realicé entre el 2018 y 2024 en Hermosillo, Sonora, pero también hay un antecedente de que realicé una investigación entre 2010 y 2014 en el sur de Jalisco, también abordando temas de racismo y control espacial. Pero en este caso me voy a centrar, como el título lo comenta, en esta política social empresarial que, digamos, ha venido expandiéndose en los últimos 20 años, ¿no? Como ya algunas cosas que comentó Diego, en el contexto de certificaciones internacionales, en el contexto de reacciones empresariales ante las protestas del 2015 en San Quintín, ¿no? Entonces, cómo esta política social ha venido expandiéndose en los últimos años en Sonora, pero también en otras regiones del país. Y bueno, lo que yo en estos años he investigado es cuáles son estas continuidades, similitudes en las formas de control laboral y también las innovaciones, siguiendo como lenguaje, ¿no? Empresarial. Y muestro estas dos imágenes, ¿no? La primera de Guadalupe Posadas, ya hace la época de los hacendados, y la otra de Falcón, relacionado a un caso que hubo hace 10 años en el sur de Jalisco, ¿no? Y para mí, una pregunta que está en mis investigaciones es eso, ¿no? Más allá de seguir este lenguaje de innovaciones y progreso de las empresarial, es qué similitudes hay y encontramos en las haciendas de hace 100 años, en las plantaciones de hace 300 años, en los neolatifundios de los 60, 70, ¿no? Con las actuales formas de producción agrícola en México, más allá de pensar en que son cosas del pasado, las formas de cercanas a la esclavitud, ¿no? A la acasillamiento, ¿no? Entonces, eso ha sido como siempre una preocupación mía, ¿no? Pensar en esas continuidades y similitudes que encontramos en las formas actuales de producción agrícola. Y voy a iniciar, mi investigación ha sido, como lo comentaba Nisi, de corte más etnográfico, cualitativo, escuchar a las personas, observar el día a día, estar en eventos públicos, ¿no? Y uno de estos eventos públicos que para mí marca, para mí mi investigación en Sonora, es un discurso público de un líder empresarial en 2019 y como lo pueden leer, en un evento público que se estaba hablando sobre las condiciones laborales en Sonora, él dice, no quiero ponerme aquí como alguien que lo está haciendo, pero somos el ejemplo, que si más campos lo hacen, podemos cambiar esto definitivamente, y enfatizo. Y queremos que la gente venga del sur contenta, sabiendo que puede trabajar 8 horas y al mismo tiempo graduarse de una primaria, porque eso es lo que hace nuestra gente que va al campo, estudia, trabaja y no nomás eso. Tenemos gente que amablemente dedica el tiempo a hablarles de parte emocional, de la parte de liderazgo, de la parte de nutrición y no nomás estudiar. Y yo enfatizo lo que dice él, cambiar completamente el chip o el contexto con el que ellos no tuvieron oportunidad de tener en sus comunidades de origen. Entonces estamos pudiendo transformar eso en los mismos campos. El mismo líder empresarial dice, ahora se los pongo del otro lado. El campo en esta presentación, en este evento público que hubo, lo ponen como alguien que explota a la gente, pero habemos muchos, refiriéndose a él como líder empresarial, que tenemos la intención de
cambiar este país aportando y produciendo a la misma vez. Y por eso estamos aquí. Gracias. Cuando termine el discurso, hay una serie de aplausos, ¿no? A este discurso de él. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que los líderes agroempresariales ahora son o que tengan este rol también de creadores y quienes implementan políticas sociales? ¿Qué significa? Para mí, entonces, investigué esto en estos 8 años en Sonora, cómo estas políticas sociales, que no son solo públicas, sino privadas, que se aplican, se implementan en campos agrícolas, cuáles son, de manera muy concreta, cuáles son los usos políticos de estos programas sociales, de estos proyectos, de estas fundaciones. Y hay tres cosas que entonces quiero enfatizar, ¿no? La parte de racismo, de confinamiento y contrainsurgencia. En cuanto al racismo, cuando yo discuto racismo, no me refiero a que son personas indígenas, ¿no? Si bien muchas de ellas sí vienen de comunidades, de naciones y pueblos indígenas, muchas de las personas trabajadoras se ascriben como ñuzabis, como tzotziles, pero también se ascriben como campesinos, como guerrerenses, como eh, triquis de Sonora. Es decir, hay una gran diversidad de autoascripciones. Hay una gran diversidad también de dinámicas migratorias. Hay gente que ya es tercera generación en Sonora, pero aún así le siguen tratando como migrantes, como de fuera. Hay gente que no tiene ninguna ascripción relacionada a pueblos indígenas, pero aún así es racializada como oaxaco, como indio, ¿no? Eh, entonces, hay un proceso, y por eso llamo yo un proceso de racialización, es decir, que no es que existan razas, sino que existe un proceso de formación racial. Son personas de diversas historias, de diversos orígenes, pero son racializadas como sureños, como guachos, y otros términos despectivos, racistas, que están relacionados con creer esos determinismos geográficos de donde vienen, son lugares atrasados, son lugares violentos, ¿no? Son lugares inferiores a este norte más desarrollado, más moderno. Y este racismo que vemos, o que investigué, que documenté, que sucede no solo en Hermosillo, sino en varias regiones agroindustriales, que lo han documentado periodistas, investigadores y las mismas personas trabajadoras agrícolas denuncian estas constantes violencias racistas. Este racismo es útil para entonces explicar, legitimar qué sucede en los campos agrícolas. Es útil para explicar y legitimar las formas de control que tienen sobre la movilidad y cómo la manera en cómo viven las personas. Y también es articulado con otras violencias, sobre todo con la invisibilización del trabajo de mujeres en los campos y en las casas y eh, en los albergues, en las galeras. Y sobre todo, algo que yo creo que es muy, muy preocupante es que es útil este racismo para normalizar las violencias. Algo que es muy preocupante es cómo y la red lo denuncia mucho y otros grupos en favor de los derechos laborales, cómo es constante la muerte de jornaleros, ¿no? Y aún así la agroindustria continúa sin ningún mayor problema, ¿no? Recuerdo como parte de la investigación y la colaboración con el grupo de trabajo, un grupo activista en Sonora, el GTJAS, denunciábamos a inicios del año, creo que fue el 2020, como hubo 10 fallecimientos relacionados con percances viales, ¿no? Y cómo la agroindustria seguía, ¿no? No se detenía y discutía qué pasa, ¿no? Cómo están en un mes fallecen 10 personas trabajadoras agrícolas. Entonces, a esto me refiero yo con la normalización de la violencia, de cómo se piensa a las personas trabajadoras agrícolas casi como desechables, ¿no? En este modelo agroempresarial. El segundo punto que quiero tocar es la parte del confinamiento. Y cuando me refiero a confinamiento, eh,
algo que argumento yo en mi investigación es que el modelo actual de cómo están los campos agrícolas están más cercanos a ser un centro de detención migratoria, una cárcel, a, digamos, una milpa campesina. Es decir, la lógica, pensemos los campos agrícolas no solo como lugares de producción agrícola, como una persona de una compañía agrícola me dijo, esto es como una ciudad. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que las compañías agroempresariales estén creando políticas de vivienda, políticas sociales, políticas educativas en estos espacios donde el fin principal es la producción, es ser mejor en el mercado global? ¿Qué significa que las compañías estén contratando gente y estén viviendo 6 meses o más o 4 meses de manera totalmente aislada, con una vigilancia muy, muy fuerte en términos de seguridad privada? Y algo que para mí fue muy importante eh, en esta investigación, la investigación que realicé en Sonora fue sobre todo con la idea de conocer la perspectiva de quienes implementan estos programas de gobierno, estos proyectos sociales, estas fundaciones agroempresariales. Y algo que para mí es muy, muy importante es ver cómo esta narrativa de cuidado y seguridad está detrás, digamos, formas de control. Y por eso enlisto estos ejemplos, ¿no? Como me decían, ¿no? Para evitar el trabajo infantil, entonces la política actual es prohibir venir con familias, ¿no? Entonces vemos que cada vez crece más, pues una lógica muy parecida a proyectos que hubo anteriormente en otros lados del mundo, ¿no? Como el programa Bracero u otros, ¿no? Que es contratar hombres en la edad entre 18 y 50 años, productivos, claro, en la lógica empresarial, sin ningún vínculo familiar y social en esos 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias trae esto? La prohibición de taxis y motocicletas para reducir la introducción de alcohol y drogas en los campos agrícolas. Eh, Esto también, ¿no? Con la noción de seguridad, entonces se le reduce las opciones de movilidad a las personas, ¿no? Y recordemos que en los campos agrícolas, al menos en Hermosillo y otras partes de Sonora, son aislados. Y cuando digo aislados, me refiero a que están a kilómetros de centros urbanos. Y la distancia no es solo el problema, sino algo que hablará, me imagino, Eduardo, es pues la temperatura, ¿no? Entonces, decir, camina 15, 20 kilómetros en temperaturas de 45 grados, pues es en términos de vida o muerte. Y además las condiciones de seguridad que sabemos que están en varias regiones agroindustriales, pues también varias personas jornaleras agrícolas me decían eso, ¿no? Salir del campo agrícola está relacionado a mi seguridad, a que me confundan con que estoy vinculado a algún grupo de tráfico de drogas o algo, ¿no? Entonces, digamos, esta lógica de reducir las opciones de movilidad para las personas. Y otras formas, ¿no? Que no me detallo, pero digamos es esto de instalar tiendas de abarrotes para disminuir la salida, ¿no? Entonces, de repente vemos en campos agrícolas lógicas muy parecidas a las tiendas de raya de hace 100 años, ¿no? El aumento de vallas y seguridad privada, que también, ¿no? Lo dicen, bueno, es para la seguridad de las propias personas que están aquí durmiendo, pero ¿qué significa, no? Que estés 6 meses en lugares donde tenga solo ciertos espacios, ¿no? Me decían personas trabajadoras, pues sabemos que yo no puedo salir desde el dormitorio a ciertas horas, ¿no? Entonces, como todos estos mecanismos cotidianos del control de la movilidad, ¿no? Y incluso ejemplos que parecieran absurdos, pero ahí están, ¿no? Que me decían en algún campo agrícola limitan el número de tortillas por comida para reducir el desperdicio y mejorar la salud, ¿no? Entonces, incluso ese control tan cotidiano, no solo está en las formas de trabajar, sino también incluso en cómo comen y qué deben de comer, ¿no? Y, y por último, me voy a centrar en esta parte de la contrainsurgencia para hablar un poco más de a qué me refiero con esto de la política social de las agroempresarial. La política social agroempresarial
tiene antecedentes, ¿no? Un antecedente en Hermosillo que a mí se hace muy interesante es entre la década de los 50 y 70 existió esto que se llamaban las comisiones mixtas de control de pescadores, ¿no? Que estaban vinculadas también a los programas al programa Bracero, ¿no? En Hermosillo y en otras partes del noroeste de México existían los centros de contratación para ir a trabajar a los Estados Unidos en el programa Bracero, pero interesantemente hubo un acuerdo entre empresarios locales y el gobierno de Estados Unidos y México para que entonces, para tener mano de obra disponible en las épocas de cosecha algodonera, en esta época la época del oro blanco, ¿no? De Sonora y otros lados. Pero entonces, estas comisiones mixtas eran mixtas porque tenía tanto gente de gobierno como gente empresarial. Entre algunas de sus funciones era que en donde estuvieran viviendo los pescadores tuvieran los servicios necesarios, pero también que hubiera control de a dónde iban a vivir. Entonces, digamos, este antecedente en la región, ¿no? Pero lo que yo he venido estudiando es algo que se vino creando desde los 70s, 80s. En los 70s, 80s ya había, los grupos empresariales ya tenían áreas de desarrollo social, pero es a partir del 2000, sobre todo cuando empieza este boom, ¿no? De cómo las empresas con fines de exportar, con fines de tener certificaciones internacionales, también para eh, tener, digamos, cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, certificaciones como si recordarán esto del no trabajo infantil, ¿no? De la Secretaría de Trabajo. Entonces, digamos, se crean estas áreas de responsabilidad social, pero también se han venido creando las mismas empresas, los corporativos agrícolas, desde hace varios años están creando asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada en términos legales, que son en el día a día llamadas como fundaciones, ¿no? Entonces son fundaciones que están al servicio de los objetivos de la agroempresa en los casos de responsabilidad social, comercio justo. Y algo que para mí es muy importante ver es, bueno, pues como les decía, mi análisis sobre la política social agroempresarial no tiene que ver como evaluación de política pública, es decir, no trato yo de medir el impacto o digamos qué tan exitosos son de acuerdo a sus propios objetivos. Para mí es ver esta política social en términos del uso político que tienen, el uso político y económico. Eh, y para mí creo que es importante enfatizar cómo la gente que está trabajando en estos espacios, pues hay tensiones, ¿no? Hay tensiones, las mismas personas tienen contradicciones en torno a qué significa mejorar las situaciones en contextos donde pues es preocupante, ¿no? Cómo están viviendo. Recuerdo en varias entrevistas cómo gente que implementa algunos de estos programas, pues tienen incluso dilemas éticos, ¿no? De qué significa cuando sabes que la gente está viviendo en condiciones donde uno no le gustaría vivir, ni algún familiar le gustaría que viviera en tales situaciones, pero bueno, pues estás tratando de mejorar la situación o reducir ciertas condiciones como las adicciones, como violencias al interior de los campos. Es decir, sí reducir algunos problemas, pero a la vez en estos diálogos que tenía con quienes implementan estos programas, pues saben que las cosas pues, no están tan bien, digamos, ¿no? Al interior de los campos. Pero algo que creo que también es importante mencionar es que no me refiero a algo como meramente privado, ¿no? Es decir, hay un diálogo, hay relaciones, también a veces disputas entre programas gubernamentales y esta política agroempresarial, ¿no? Yo estuve investigando el programa del PAJA, ¿no? Un programa de la Secretaría de Desarrollo Social que existió entre el 90 y el 2018 y un elemento que a mí se me hizo muy, muy interesante es cómo el PAJA en los últimos años, pues ayudó mucho en Hermosillo a crear estas áreas de responsabilidad social, ¿no? Hubo un diálogo, hubo subsidios, no solo subsidios en infraestructura, pero también subsidios en el sentido
dar talleres a gente del área social de las empresas, ¿no? Entonces, digamos, estos diálogos que hay entre política gubernamental y privada, ahí están. Y no solo eso, actualmente, digamos, un ejemplo claro es el DIRTEMEC, ¿no? Este mecanismo de autoevaluación empresarial está, digamos, pues en diálogo, ¿no? Con la Secretaría de Trabajo, con la Secretaría de Economía. Entonces, creo que es importante ver que no solo son políticas sociales meramente privadas, sino, digamos, estatales, privadas, ¿no? Y para cerrar, pues dejo estos puntos para discusión, que son los que yo estoy actualmente analizando, ¿no? En lo que ojalá el próximo año ya sea un libro, que es, bueno, pensar la política social empresarial en estos 5 puntos, ¿no? Por un lado, cómo estos programas sociales, estos proyectos, estas fundaciones, refuerzan discursos raciales paternalistas y meritocráticos, ¿no? Este ejemplo que puse al principio de cambiarles el chip, ¿no? ¿Qué significa cambiarles el chip a la gente, ¿no? Eh, legitimar la explotación del confinamiento, ¿no? Y está relacionado con el segundo punto de hay mucha publicidad, hay como toda una esfuerzo empresarial por que se vean bien los campos, ¿no? Videos corporativos, fotos, líderes empresariales hablando en espacios, en noticieros de cómo no solo son jefes, ¿no? Sino son ya, digamos, quienes mejoran las condiciones en las comunidades de origen. Entonces, digamos, esta parte de legitimar lo que sucede en los campos agrícolas y además son herramientas justo de despolitización y contrainsurgencia. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, pues, digamos, buscan prever que pase cualquier cosa, cualquier rebelión, cualquier motín, cualquier protesta, que no las personas trabajadoras no se organicen en términos de sindicatos, sino de maneras más aceptables para la lógica empresarial. Y por último, pues sí es, digamos, como tranquilizar regionalmente que no se nos salgan de las manos estas personas trabajadoras agrícolas, mantenerlos ahí cautivos, confinados, ¿no? Con lógicas de seguir pensando que son los que vienen del sur, nosotros les damos trabajo, ¿no? Entonces, digamos, a eso me refiero como que refuerzan discursos raciales, que calman como que no pase nada malo en los campos agrícolas y bueno, pues son, como les decía, reflexiones de lo que he investigado, de lo que estoy escribiendo actualmente y pues con gusto pues preguntas y comentarios sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por esta pues poderosa intervención que nos haces y que nos invita también a todos, a todas a reflexionar sobre estas formas contemporáneas, ¿no? De control y exclusión que hay dentro de los campos agrícolas y cómo también se van entrelazando con el racismo estructural, ¿no? Ahorita como que me hacía ruido un concepto que en lo personal no había reflexionado y es que estos se vuelven como centros de detenciones migratorias, ¿no? En lugar de una milpa campesina en la que se puedan seguir, pues viendo todos los conocimientos ancestrales que los compañeros y las compañeras jornaleras agrícolas pues, tienen. Sin duda alguna, todos estos hallazgos que has puesto sobre la mesa abren a preguntas no urgentes precisamente sobre el papel incluso del Estado, de las empresas y la configuración en estas geografías, pues, carcelarias, vamos a llamarlas de esta manera. Como comenta Gerardo, preguntas nos las pueden dejar por el chat, al final vamos a ir retomando, porque ya veo que por acá en el chat hay algunas, entonces al finalizar vamos a irlas tratando de responder. Y bueno, para cerrar con este panel contamos con la participación del sociólogo José Eduardo Calvario Parra. Él es integrante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas y profesor de la Universidad de Sonora. Él nos trae a la mesa el tema de cambio climático, la agroindustria de exportación y sus efectos en la salud de jornaleros, jornaleras agrícolas en el noreste de México. Eduardo es doctor en Ciencias Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNICO-NACID nivel 1. También es profesor indeterminado en el Departamento de Sociología y Administración Pública
de la Universidad de Sonora y pertenece a la Academia de Investigación y Teoría Sociológica. Es integrante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas aquí en México y del consorcio Alianza Campo Justo. Perteneció al programa de investigadores e investigadoras por México del extinto CONACYT, hoy CECIT, del 2014 al 2023. Ha participado en distintos proyectos de investigación. En 2020 fue coordinador del estudio Condicionantes Sociales del Cuidado entre Jornaleros, Jornaleras Agrícolas de Sonora y Baja California frente a riesgos ambientales, el caso del COVID-19. También es coordinador del libro junto a María Antonieta Barrón, Retos y Desafíos en el Nuevo Milenio, los jornaleros agrícolas en México 2022. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Missy. Pues sí, antes de iniciar, pues agradecer a todas, a todos que se han conectado, que estén ahí al pendiente, muchas gracias. Pues también obviamente a Diego, a Gerardo por haber aceptado la participación. Creo que me ponen ahí una, una rama alta para cerrar así con broche de oro, porque está muy interesante lo que plantean y creo que sirve muy bien de fondo, ¿no? De lo que yo voy a ser un poco más descriptivo, no, porque, bueno, es a partir de un trabajo que hice, ¿no? De un año, el año pasado, el 24, un análisis como cuantitativo, pero bueno. Entonces les voy a compartir también para tener unas referencias así no perder un poco este tono de charla, pero pues sí, siempre tener una estructuración. Obviamente, perdón, también muchas gracias también por el apoyo a la Red Nacional de Jornaleros, pues, el cual formó parte. También pues, al Departamento de Sociología, ¿no? De la Universidad de Sonora, al Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora por el apoyo, por la difusión y obviamente a Nisi también por todo este trabajo que ha hecho. Bueno, entonces yo les presento el tema, que es cambio climático, la agroindustria de la exportación y sus efectos en la salud de jornaleros y jornaleras en el noroeste de México. Es a partir ya tengo en las cátedras CONACYT en donde estaba, había avanzado mucho sobre este tema, ¿no? Pero el año del 24, en general, sobre los asuntos de fenómenos hidrometeorológicos y prevención a la salud, en grupos en condiciones de vulnerabilidad. Pero el año pasado hice esta revisión digamos, estadística, descriptiva, de análisis cuantitativo, respecto a las lesiones que ocasiona, pues, esto que va a ser un referente sobre estos transformaciones ambientales globales, a propósito de lo global, ¿no? Que en términos así muy populares se ha conocido como cambio climático. Entonces, el principal indicador, digamos, o marcador biofísico que voy a utilizar para hacer relación al cambio climático son las temperaturas, por las características geofísicas y geográficas y topográficas del noroeste. eh, pues siempre históricamente han sido temperaturas altas. Sin embargo, que son una de las dos cosas que menciono aquí, en los últimos años, imagínense cómo estaría antes, ¿no? Pero en los últimos años ha aumentado la temperatura. Incluso en el 23 hubo olas de calor en estados donde normalmente no había olas de calor. O sea, en el Estado de México, ¿quién se iba en ciertas zonas que es frío o templado y de repente olas de calor en el 23? Y en el 24, por ejemplo, en estos estados la temperatura estuvo en Michoacán, por ejemplo, Michoacán, Nayarit, Guerrero, Campeche y sur de Morelos, entre 40 y 45. Entonces es un contexto que hay que tenerlo en el horizonte si uno quiere, pues, tener, digamos, sobre un acercamiento respecto a los efectos en la salud, ¿no? En el trabajo agrícola.
de las personas que participan. Me voy a centrar en este caso, obviamente, de trabajadoras y trabajadores agrícolas, asalariados, digamos, en términos generales, que puede incluir ciertos operarios manuales, pero el grueso son no manuales, no semicualificados o no cualificados, ¿no? Eh, de, de, de trabajadores eventuales también. Entonces, ya con antelación había yo hecho un ejercicio sobre la mortalidad en globales, en términos de Sonora, en comparativo a nivel nacional, y pues Sonora presenta altas tasas de mortalidad y diferencias entre hombres y mujeres, y otros estudios agrícolas eh, otros estudios agrícolas, o sea, estudios relacionados con la agricultura, ya vi ahí una raya, se me sacó de onda, relacionados con la agricultura, también muestra esta relación entre el trabajo agrícola y las lesiones por alta temperatura, ¿no? Y yo voy a hacer referencia a un concepto la referencia al concepto de vulnerabilidad estructural, para recoger, incluso se compagina muy bien con los conceptos de confinamiento, con los conceptos de intensificación, confinamiento que mencionaba Gerardo, intensificación que mencionaba Diego, eh, pues porque hay un conjunto de arreglos institucionales, ya sea privados o públicos, aunque en esta ocasión voy a estar más orientado a lo público, como es la cobertura de la seguridad social, la cobertura del acceso de salud, ¿no? Y que esto combinado con ejes de diferenciación social, como es la clásica eh, eh, grupo de edad, género, ¿no? Y la condición de ser asalariado, agrícola también. Eso va a producir ahí una exacerbación, ¿no? O sea, a propósito de la sobreexplotación que mencionaba Diego, a propósito de la intensificación del trabajo, ¿no? Por eso decía yo al principio que esto me sirve muy bien para tener como dos horizontes de fondo, de trasfondo respecto para explicar y entender, valga la redundancia otra vez, el problema de las lesiones por exposición al calor natural excesivo. Entonces aquí, en un periodo en términos generales, hubo a nivel de Sonora, a nivel estatal, 1.288 causas básicas de lesiones por estos motivos. O sea, estoy hablando de deshidratación, insolación, eh, golpe de calor, quemadura solar, por ejemplo, ¿no? Y en esta revisión estatal, casi el 36% eran trabajadores agrícolas. Le seguía el 22%, que también es interesante, ¿no? Pero eso ya meritaría en otro espacio, las amas de casa y el 7% de albañiles. Y yo, o en términos en otro trabajo que realizamos sobre la mortalidad, eh, y de otras lesiones, eh, suponíamos que los albañiles estaban en segundo lugar, ¿no? Pero aquí, en términos, por lo menos como lo clasifica la base de datos de la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud de Sonora, desde la segunda categoría, con mayor peso, digamos, pues es las amas de casa. Y ahí no se los explico, digamos, en el caso de la gráfica, nada más para dar una idea sobre las diferencias y el comportamiento. Esta revisión se hizo del 19 al 23, más o menos el comportamiento entre hombres y mujeres y por año, ¿no? Y en términos globales también fueron siete localidades que concentraron el 81%. El punto relevante aquí es que de siete localidades, que también implica regiones, dos, las que concentraron mayores tasas de incidencia por 10.000 habitantes, por ejemplo, fueron dos localidades agrícolas, Poblado Miguel Alemán y Estación Pesqueira, ¿no? Entonces, no es tan casual este tema, ¿no? De que se concentra más en zonas agrícolas, entre otras cosas, ¿no?
Por supuesto que, em, no, bueno, tampoco no me voy a detener aquí para no, esto es en términos generales de Sonora, pero me quiero ir para el asunto del trabajo agrícola. Entonces imaginen este asunto de la política social, empresarial o política privada interna o política laboral interna en los campos agrícolas, en donde se limita la movilidad y se limitan otras cosas, como decía ahorita Gerardo, pues hacer estas, no solamente, digamos, en el trabajo agrícola, sino en la movilidad entre un campo a otro campo, un campo a otra localidad. Estamos hablando que el 61% de estos casos ocurrió en una temperatura entre 38 y 43 grados y el 24% entre 44 y 50 grados centígrados, ¿no? Ocurrieron estas lesiones. Entonces, hay una oscilación entre el 29 grados a 50 grados, cosa que es bastante, ¿no? Y se concentran entre los 38 y los 43. Pero la oscilación, los extremos, o por lo menos el mínimo es 29, el máximo 50 grados, ¿no? De las que ocurren. Y también en otro ejercicio así de asociación estadística para mostrar qué tanto, si había asociación entre la actividad de ser trabajador agrícola o no serlo, y los intervalos de estas temperaturas, pues resulta que sí se encontró una asociación. Curiosamente, no fue una asociación fuerte, pero sí una asociación entre estas dos, ¿no? Entonces, en términos del ya más focalizado a las trabajadoras y trabajadores agrícolas, y eso también es reflejo de lo que mencionaban hace rato, ¿no? De la política, tanto de la política de contratación, la política del capital, de la fuerza de la contratación de estos contingentes o estos ejércitos de reserva que se contratan a más jóvenes, pues por lo tanto se va a reflejar aquí y que la edad promedio de los trabajadores agrícolas con estas lesiones fue 37 en comparación al resto, o sea, al resto, a la población general, que fue de 42 años. O sea, estamos hablando ahí de que eran personas más jóvenes, ¿no? Y el valor mínimo 13 años, o sea, que había un trabajo infantil y máximo 87 años. Entonces, pero también hay otro elemento que se repite en varios de los daños a la salud por exposición al calor, como la mortalidad. Se repite también que sea si hay sobreexplotación, también hay una sobrelesión en el caso de los varones, porque por cada mujer hay 3 varones, ¿no? Claro que también ahí tiene que ver la cantidad la cantidad de población de trabajadora agrícola, digamos, pues de varones es menor, ¿no? Frente a las mujeres. Pero enfatizando sobre estas condiciones de vulnerabilidad estructural, o sea, tampoco es nada alejado de lo que registramos en términos empíricos, etnográficos, observacional, de que el 92% de estos casos no tenían acceso a seguridad social. Y claro que es ligeramente menor para el caso de las mujeres, 98.3%. Además, si vemos para la cuestión de la seguridad social de zonas agrícolas y las no agrícolas, vemos que el 14.3 de casos sucedió en zonas agrícolas, frente al 87% en zonas no agrícolas. O sea que la gran mayoría que tenía seguridad social estaba en zonas no agrícolas, ¿no? Y bueno, y este es el peso global de estas lesiones que le estoy mencionando, como es el caso de deshidratación con el 72%, golpe de calor y así. Eh, y acá también vemos que la deshidratación tiene un peso importante. Eh, no me deja ver mi mismo, lo voy a disminuir. Bueno, la deshidratación es el padecimiento más recurrente, ¿no? De los varones. Y hay diferencias,
¿no? Al parecer aquí lo que también puede indicar es que ante mayor gravedad, entre mayor gravedad, como son los golpes de calor frente a la deshidratación, la proporción de varones que mayor sufren aumenta, ¿no? Que mayor sufren este tipo de lesión. Y existen más casos de trabajadores agrícolas con deshidratación sin seguridad social. Eso sí también, sin seguridad social, si se hace un comparativo entre los que tienen seguridad y los que no tienen seguridad por este tipo de actividades y los motivos de las lesiones, pues ahí se ve que las actividades agrícolas, la deshidratación, se disparan, ¿no? Frente a otras, a las actividades no agrícolas y frente a eh, las, em, sí, frente a las que no lo son. Es que me distrae un poco, pero no puedo quitar el de, ok, ya lo quité. Entonces, hay una situación distinta que ocurre para el golpe de calor y la insolación, pues ocurren 200 casos con seguridad social y 156 de los casos que no. Entonces, este es un tema, también es un reflejo de estas condiciones de inseguridad, de vulnerabilidad estructural. Entonces, cabe la pregunta por una parte. Y de hecho, en la agenda internacional sobre el cambio climático y las políticas de adaptación y mitigación, las zonas urbanas y, digamos, también la identificación de los desastres, digamos, de los desastres ante fenómenos que tienen un tono o tienen una característica o tienen una familiaridad o que derivada de fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos que se puede considerar como naturales, pero provocados por la acción humana. Todo este conjunto de convenciones, incluso, vuelvo a decir, de los foros, se hace mucho énfasis en la construcción, en el espacio urbano y en esto que también que se le llama la construcción de ciudades verdes, ¿no? Pero en las zonas agrícolas, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué tanto las empresas agroexportadoras están conscientes de este problema? O sea, y no solamente porque alguno me pudiera decir, o un empresario que me esté escuchando, pues sí lo tomamos en cuenta porque hacemos ciertas modificaciones, entramos más en un horario, digamos, eh, con menos efectos del calor, un horario eh, más amigable, digamos. Pero eso no responde, porque no solo implica una sola medida, o de manera también que a veces también ocurre, hay que decirlo, pero insuficiente, que ciertas pláticas o ciertos acercamientos, ¿no? De este tipo de, mm, de medidas que las empresas toman. Pero, o sea, ¿qué tanto realmente están conscientes de esto, ¿no? Que eso se puede también, las lesiones, los daños a la salud ante altas temperaturas, también puede ser un desastre silencioso y no solamente un desastre de inundaciones que a partir de un ciclón o a partir de algo, ¿no? Entonces, bueno, es un punto. El otro, que la vulnerabilidad estructural frente a la salud la conforma el conjunto de desventajas derivadas del diseño institucional que hace más susceptible a un daño. Entonces, la vulnerabilidad estructural se combina con la intensificación laboral. Pues ahí está también, ¿no? A lo mejor una respuesta muy obvia, ¿no? Pero nada más ahí para anotarlo. Las diferencias de género y edad son reflejo de estas dinámicas agrocapitalistas de las empresas modernas, como las principales zonas de exportación de productos agrícolas, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas ahí que están atrás sobre este panorama de mayor aumento de lesiones, de insolación, deshidratación, la cobertura de salud, la seguridad social, ¿no? Eh, de este, pero bueno, por lo pronto ahí la dejo y está muy bien.
Nisi. Muchas gracias, Eduardo, por compartir este análisis, que es muy relevante, ¿no? Justo sobre cómo el cambio climático y el modelo agroexportador afectan principalmente a la salud, ¿no? Y las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas. Pensaría en que tu intervención nos recuerda justamente la urgencia de articular la justicia ambiental con la justicia laboral y social en nuestras luchas, ¿no? Justamente. Y bueno, aquí Eduardo nos deja también 3 preguntas abiertas al diálogo y a la reflexión para cada uno y para cada una de nosotras. Este, También muchas gracias a los 3 ponentes por sus valiosas aportaciones. Sin duda alguna se ha puesto sobre la mesa reflexiones profundas y necesarias, ¿no? Sobre las múltiples formas de precariedad, resistencia y de agencia que viven las y los jornaleros agrícolas aún en este siglo, en los distintos contextos. Pensaría que las intervenciones de hoy nos han dejado un panorama más complejo, pero profundamente necesario, ¿no? De abordar sobre las realidades que están enfrentando aún las y los jornaleros agrícolas. eh, Retomaría justamente que vimos cómo la explotación intensificación del trabajo agrícola no solo persiste, sino que se adapta también y se está reforzando a través de nuevas formas de organización productiva, ¿no? Que muchas veces están alineadas con las dinámicas globales. También cómo el control social y el racismo estructural están configurando los espacios de trabajo donde la vigilancia y el confinamiento no son accidentes, vaya, sino que son mecanismos deliberados dentro de una política empresarial y estatal más amplia. Y bueno, finalmente que Eduardo nos comenta cómo comprender el cambio climático y este modelo agroindustrial de exportación, ¿no? Que están afectando directamente a las formas de salud y al bienestar de las y los trabajadores agrícolas, sumando a una dimensión ambiental en esta problemática estructural. Y bueno, en conjunto estas miradas yo podría decir que nos revelan que un campo agrícola donde se entrecruza la explotación laboral, la violencia estructural, la degradación ambiental, pero también donde están surgiendo resistencias, ¿no? Donde las personas siguen buscando formas de organización y conocimientos fundamentales para construir alternativas más justas y dignas de vida. Bueno, voy a abrir un pequeño espacio, yo creo que de 10 minutos para algunas preguntas que identificamos en el chat de Zoom y de Facebook. Y la primera de ellas es para Diego. Nos preguntaban si se puede decir que el salario es directamente proporcional al desgaste físico, y una segunda también para Diego es ¿qué piensas del pago a destajo como intensificación del trabajo? Adelante. Muchas gracias y muchas gracias también por este perfecto resumen que haces, Nisi, de nuestras 3 intervenciones. En algunos casos incluso más certero de los 20 minutos en los que hablé de cosas medio incoherentes. Eh, las preguntas son muy buenas y por suerte pude leerlas hace ya unos minutos para pensar un poco cómo contestarlas, porque sí, a ver, el salario de destajo es en esencia el motor de la intensificación laboral. Y esto es algo que incluso Marx ya había escrito en el primer volumen del Capital hace 160 años. O sea, la modalidad de salario por excelencia para intensificar el trabajo y por tanto para intensificar la explotación, o por lo menos una de las formas de explotación laboral, es el salario de destajo. No cabe la menor duda de ello. Y y esto se puede ver, se observa incluso empíricamente en algunos casos muy concretos. Yo lo vi en San Quintín hace unos años. La manera, por ejemplo, en la que el salario de destajo vamos, es bastante común que se use para la pizca, para la cosecha, y eso existe desde hace muchos años. La manera en la que se usa, por ejemplo, en otras fases de la producción, por ejemplo, en la preparación de los surcos, en la siembra de los surcos, mucho antes de la cosecha, es muy interesante porque lo que empieza a pasar es que, por ejemplo, el, el salario diario para la preparación de los surcos y el deshierve puede ser, por poner un número redondo, 300 pesos al día. Y entonces lo que sucede es que se combina un salario por tarea con un salario a destajo, y entonces se le dice a la trabajadora o al trabajador, se le dice,
tú debías completar, por decir algo, 3 surcos al día, 100 pesos por surco. Lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a poner un precio a cada metro del surco. Y digamos que para facilitar las cosas, digamos que el surco mide 100 metros. Entonces, bueno, 300 metros, es decir, 3 surcos, 300 metros, 300 pesos, 1 peso por metro. Lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle un precio específico al metro que tienes que deshiervar y este precio va a ser de 90 centavos. Pero puedes trabajar más allá de 3 surcos. Si te alcanza el tiempo, puedes trabajar 4 surcos, 5 surcos. Entonces, claro, el salario de destajo da esta, no es falsa, porque es obvio que al final del día quizá entra más dinero, pero esta falsa, entre comillas, impresión de que si uno trabaja más y entonces completa 4 surcos o 5 surcos en lugar de 3 durante el día, entonces va a ganar más. Y efectivamente, si cuestan 90 centavos el metro y una persona trabaja 5 surcos, van a ser 450 pesos comparados con los 300 pesos que ganaba por jornal, pero son 5 surcos. Si el precio del surco se hubiese mantenido estable, deberían ser 500 pesos, no 450. Y ese es un ejemplo, vamos, estoy poniendo números un poco aleatoriamente, pero así es como lo vi, con números un poco más difíciles de calcular ahorita sin la presentación, pero digamos que se empiezan a atribuir precios específicos a cada tarea, a cada porción del surco, etcétera, etcétera. Y esto hace que, por un lado, haya una autoexplotación de los y las trabajadoras por esta idea de que pudiendo trabajar más y de manera más intensa, porque el tiempo es el mismo, incluso es más, el tiempo a veces es reducido porque justamente por todas las dinámicas de certificaciones, por los controles, aunque infrecuentes, pero los controles que existen por parte de inspectores del trabajo y demás, y como resultado también de las luchas mismas de las y los trabajadores organizados, el tiempo de trabajo se reduce o se mantiene igual. Entonces, la manera, digamos, de incrementar la tasa de ganancia es a través de la intensificación de las tareas, ¿no? Y eso además genera toda esta dinámica de autoexplotación y además de explotación, perdón, autointensificación y además de competencia entre trabajadoras y trabajadores. Hay videos en YouTube, por ejemplo, ustedes seguramente lo han visto en los surcos mismos, donde los mayordomos ponen ahora sí que a competir, a echar carreritas a pescadores y pescadoras, ¿no? Y luego dan premios y este es el campeón de septiembre y ella fue la campeona de octubre y no sé qué, y hay una dinámica así como de competencia que está ligada obviamente a la promesa de que a través del pago a destajo va a haber mayor salario. Y respecto a la pregunta sobre si el salario es directamente proporcional al desgaste físico, y me imagino que hablamos de salario de destajo, justamente, la respuesta teórica es no, categóricamente. Porque si asumimos que la base justamente de la acumulación de riqueza en el capitalismo es la explotación del trabajo, es decir, que siempre haya una porción del tiempo trabajado que no se remunera al o la trabajadora, entonces inevitablemente tenemos que llegar a la conclusión de que no hay manera de que ningún salario, no solamente el salario de destajo, sino ningún salario de verdad refleje el esfuerzo físico y tampoco el tiempo invertido en el trabajo. Pero bueno, eso es una discusión que también se puede discutir desde el punto de vista teórico, pero incluso asumiendo, ¿no?, que el pago a destajo podría recompensar el esfuerzo físico con cierta justicia proporcional, si la queremos llamar así, veo por unos dos problemas. Uno es que, primero, es muy difícil medir el esfuerzo. Se podría medir, por ejemplo, el desgaste calórico de las personas y además habría que agregar un montón de variables, como por ejemplo lo que discute Eduardo acerca de temperatura, en fin, y otro tipo de variables que serían muy difíciles, digamos, de factorizar. Pero la otra es que no hay una escala, digamos, proporcional, porque uno podría decir, bueno, a lo mejor, no sé, se paga 50 pesos por caja de fresas recolectadas entre la primera y la 10ª caja, pero entonces después de la 10ª caja habría que pagar más, no la misma cantidad, sino más, habría que pagar 65 o 70 pesos, porque si queremos de alguna manera como pensar en el desgaste físico como algo que además va incrementando, conforme va incrementando o conforme se va desarrollando la jornada laboral, pues entonces habría que empezar a pensar en otro tipo, digamos, de salarios que van incrementando de manera gradual, incluso proporcional, ¿no? Pero eso es muy complicado. Pero eso podría convertirse en una excelente demanda laboral, ¿no?, de algún sindicato fuerte que diga,
Ahora, las primeras 10 cajas te las trabajo a 50, de la décima a la 20, a la vigésima, 55, de la vigésima a la trigésima, 70 y así, ¿no? Pero además, el problema es que refuerza también, como lo he dicho ya, ¿no? Esta idea de que el esfuerzo individual eh, se puede valorizar independientemente de las distintas prioridades o necesidades que tenga la gente, ¿no? O incluso distintas capacidades o habilidades o edad o responsabilidades de reproducción social. O sea, el, el tema, digamos, del género es fundamental. O sea, si las mujeres, sobre todo las mujeres, tienen que además dedicar una cantidad impresionante de horas adicionales al trabajo, al cuidado del hogar, de los niños, de los enfermos, de los adultos mayores, etcétera. ¿En qué momento va a haber una manera, digamos, de calcular si el esfuerzo físico de verdad se refleja en un salario a destajo y además que sea parejo para todos y todas, ¿no? Y todo esto no significa que haya que abolir el salario a destajo. En todo caso, habría que abolir todo el salario, pero bueno, esa es otra discusión política para otro día. Pero lo que es súper interesante es ver cómo, y con esto cierro, cómo las y los trabajadores están perfectamente conscientes de esto. O sea, yo me encontré con varias entrevistas en las que la gente me decía, mira, si logramos aumentar el salario a destajo por, no sé, 10, 15%, entonces yo puedo trabajar 5% menos y aún así me llevo más dinero al final del día. O sea, esta idea muy clara de que el salario de destajo es desgastante, el trabajo es desgastante, pero encima el salario de destajo lo vuelve más desgastante. Si yo obtengo mayor salario por él, y cada caja me la pagan 20% más, entonces me puedo dar el lujo, entre comillas, de trabajar un poquito menos. Y eso es fundamental. O sea, eso es creo que es una lección importantísima de cómo las trabajadoras y los trabajadores mismos ven en su potencial, digamos, organizativo y de presentar nuevas demandas, una manera también de reducir la intensidad del trabajo. Entonces ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Ojalá que tenía la duda por ahí se haya cubierto y si no, pues después dejaremos un correo electrónico en el que si quieren profundizar más, pues con gusto, ¿no? Para Gerardo, por aquí preguntan, ¿el aislamiento se está repitiendo en San Luis Potosí? ¿Crees que el acceso a Internet puede romper el aislamiento en el que viven? Y otra más que piden si por favor podrías definir con más detenimiento el concepto de contrainsurgencia y la forma como se distancia o se acerca a la forma de cómo se ha definido en América Latina. Gracias. Muchas gracias, Nisi. Muchas gracias, Claudia Cruz y Laura Velasco, por las preguntas. Sobre el aislamiento del Internet, no, o sea, no creo que el Internet rompa el aislamiento, pero sí es algo muy, muy importante, ¿no? Algo que sucede en los campos agrícolas, justo por donde están ubicados geográficamente muchos de estos, es que el acceso a Internet es muy difícil en términos de la señal, ¿no? Recuerdo que había personas trabajadoras que habían visitado varias veces un campo agrícola en particular, entonces ya sabían qué parte del campo había buen Internet, ¿no? La señal, ¿no? Pero además el acceso a comprar datos, ¿no? En las tiendas, en estas tiendas al interior de los campos muchas veces venden eh, eh, datos, ¿no? Entonces, digamos, y además una herramienta porque bien lo comentaba Diego, ¿no? Están todos estos videos que pasan al interior de los campos. Algo que a mí se me hace interesante son los videos creados por personas trabajadoras agrícolas donde enfatizan la intensificación, ¿no? A diferencia de estos videos, digamos, arreglados de las compañías donde estén en slow motion, todo lento, todo bonito, ¿no? A diferencia de los videos de las personas trabajadoras donde el esfuerzo es en el centro, ¿no? Entonces, sí, la intensificación que comenta Diego. Entonces, y esto lo reproducen, ¿no? O sea, algo que me hace muy, muy, muy poderoso son estas personas trabajadoras agrícolas que son influencers, ¿no? Que tienen sus canales de YouTube, de Facebook y que muestran otra realidad que no es la agroempresarial o la gubernamental, ¿no? Oye, Eh, oye, nada más para decirte, y sobre eso que a veces los corren, ¿no? Me ha tocado que es influencer y los corren y ya lo hacen de manera diferente, pero bueno, sí, claro, Gerardo. claro, sí, 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 pues hay Ujú, pues la política agroempresarial es reaccionaria, ¿no? Y ujú. en San Luis Potosí, y creo que es algo que es importante mencionar, ¿no? Sucede en San Luis Potosí, sucede en Sinaloa, en Sonora, en Jalisco, es decir, creo que eso es lo importante, ¿no? Enfatizar, es el modelo agroindustrial actual
se comparten estas estrategias, ¿no? Entonces, vemos estas lógicas de aislamiento, de segregación, como muy, muy intrínsecas al modelo actual agroempresarial. Y sobre la parte de contrainsurgencia, sí, algo que no me detuve mucho en definirlo es, creo que están muy cerca a las contrainsurgencias que conocemos en Latinoamérica, ¿no? Es decir, que no solo es la parte eh, que la Guardia Nacional de repente va a calmar los motines y las rebeliones que hay al interior de los campos, ¿no? Sabemos esta contrainsurgencia clara de detener cualquier protesta que hay y que sí sucede. O sea, yo he documentado en estos años que cada 4 o 5 meses hay noticias, no quiere decir que no haya más, pero hay noticias sobre protestas al interior de campos agrícolas donde queman la tienda o algo como con un elemento muy fuerte de protesta, pero ahí va la Guardia Nacional, la Policía Estatal. Esta contrainsurgencia, pero digamos, algo que de donde yo he aprendido esta discusión es, digamos, los trabajos de Mariana Mora sobre cómo el gobierno tiene prácticas de contrainsurgencia en espacios en Chiapas, ¿no? Donde en espacios zapatistas o simpatizantes al zapatismo, como programas como lo que fue Prospera o Oportunidades funcionaban de manera de contrainsurgencia o internacionalmente, ¿no? El ahora desaparecido USAID de Estados Unidos, pues tenía un mecanismo de contrainsurgencia en cómo funcionaba en distintos lugares de Latinoamérica. Entonces, creo que es más bien la similitud que yo enfatizo, ¿no? Cómo estos programas, estas fundaciones tienen esa misma lógica de contrainsurgencia, ¿no? De prevenir que sucedan más motines. Y la gente misma lo decía, ¿no? Recuerdo una entrevista con gente de una fundación agroempresarial que justo decía cómo prevenir que no pase lo de San Quintín, cómo prevenir que no pase eh, un motín que acababa de pasar hace unos meses en Sonora, ¿no? Entonces están conscientes de la función que tienen como fundación agroempresarial. Gracias. Muchas gracias, pues a nuestros tres ponentes. Yo creo que por aquí vamos a empezar a cerrar. Únicamente hacer un pequeño paréntesis para quienes preguntaban sobre el registro de culturas. Esto es como más para quienes vienen desde la Universidad de Sonora. Por aquí se tiene que acceder al portal de alumnos con el correo y contraseña. Luego van a seleccionar mis materias y dentro del portal van a encontrar información de actividades, eventos y eventos culturales que se ofrecen y ahí van a poder seleccionar en el que desean participar, en este caso pues el que corresponda a este webinar. Bueno, cierro este pequeño paréntesis y pues ya, pues agradecemos profundamente a todas las personas que nos acompañaron este día desde los distintos territorios, así como a nuestros tres panelistas por compartir su tiempo, sus conocimientos, el compromiso también que tienen con las luchas jornalero-agrícolas. No olvidar que este webinar fue una colaboración entre la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas y la Academia de Investigación y Teoría Sociológica de la Universidad de Sonora. Esperamos que este espacio contribuya a fortalecer redes, diálogos y acciones en favor de la justicia laboral, la salud y la dignidad de quienes trabajan la tierra. Y también les invitamos a seguir nuestras redes sociales de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas aquí en México para conocer más actividades y materiales. Gracias de nuevo y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Pues listos. Ya estamos ¿Ya? fuera de Zoom. Ay, qué bueno. Oigan, qué gustazo. Muchas gracias también a todos y a todas quienes se encuentran aquí en el Zoom por su paciencia en la espera de transmitir en vivo. De repente las tecnologías no juegan tanto a nuestro favor, pero pues agradecerles también por la valiosa espera. Creo que terminamos en buen tiempo. Y pues ya, muchas gracias, un gusto a todos y todas. Muchas Gracias a gracias. ti, Nisi. Gracias a Gracias ti. por la Muchísimas moderación. gracias, Nisi. Y muchos saludos a todos y todas, Igualmente, algunas un caras abrazo, conocidas. Ricardo, Eduardo, No, muchas vaya. un Adiós, que estén muy abrazo. bien. Bye, 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 bye. bye. Un abrazo. Nos vemos.